al valor más antiguo o al valor más nuevo, más reciente. No quiere decir, no es un método de producción, no quiere decir que yo vaya a usar el insumo más antiguo o que vaya a usar el insumo más reciente. Eso es indistinto. Por eso es que yo les decía que cuando se hace este ejercicio de costeo, para el gerente de producción, por ejemplo, el tema es transparente. Para el gerente de producción, no, a él no le impacta, no hay mayor relevancia sobre cuál es el sistema de costeo, porque él sigue trabajando lo mismo. ¿De acuerdo? Había una lámina de elementos del costo que tenía con una serie de llaves cómo se iba armando. Esa lámina es muy importante que siempre la tengan presente. Después conversamos de la clasificación de costos y hablamos del costo variable y el costo fijo. No olviden nunca que para que puedan hacer un juicio, dar un juicio de valor respecto a si un costo es fijo o variable, lo primero que ustedes necesitan conocer es el rango relevante. Ese es el nivel de referencia, ese periodo de tiempo en el cual ustedes pueden afirmar si algo es variable o si algo es fijo. Sin conocer el rango relevante, es muy difícil apresurarse y decir si es algo fijo o variable, pues, ¿no? Eso es importante. Luego vimos que en realidad cuando hacemos el análisis de costos, lo que hacemos gráficamente, matemáticamente, es aproximarlo a una curva matemática, ¿no? A una recta matemática. Por eso es que hablábamos de que habían costos variables, costos fijos y costos mixtos, que era una recta, ¿no? Un componente fijo y un componente variable, ¿no? ¿Eso para qué nos ayuda? No se olviden, eso nos sirve cuando queremos proyectar costos. O sea, yo con el costo, si desde un punto de vista contable, yo veo hacia el pasado, pero nosotros que somos ingenieros pensamos a futuro, no solo pensamos a pasado, pensamos a futuro. Además, las finanzas son a futuro, la contabilidad es a pasado. Entonces, yo para poder proyectar esos costos, necesito conocer cuál va a ser el comportamiento de los costos. Nosotros, si lo tomamos como una premisa y ese es un supuesto, asumimos comportamiento lineal. Por lo tanto, si yo puedo encontrar la fórmula de, si yo puedo encontrar la fórmula de la recta, la ecuación de la recta, ya no me importa para qué valor de X me den, yo siempre voy a calcular el valor de Y, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Esa es la facilidad que tenemos. Ahora, sabemos, yo les explicaba, los costos no tienen un comportamiento lineal siempre, ¿no? Lo que estamos haciendo es un supuesto, una aproximación. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos ingenieros y porque en realidad no existe una variación significativa que lo haríamos con una curva cualquiera que con una recta. Para efectos prácticos no hay ninguna variación, por eso que eso no nos preocupa, ¿no? Y también que utilizamos siempre plano cartesiano, ¿no? Una ecuación de una recta en R cuadrado, en R2, ¿no? Un X sin Y. No estamos hablando en tres dimensiones ni en R a la N, ¿no? Que podría ser también, pero que no es nuestro caso, ¿no? Luego vimos los que son los métodos de asignación de costos. Y los métodos de asignación de costos vimos que hay tres tipos. Un método directo, un método escalonado y un método algebraico, ¿no? ¿Qué cosa es? Nosotros no vamos a preguntar, no vamos a hacer problemas de este tipo, por si acaso. Lo que queremos es que nosotros, como decisores, como encargados de un área de finanzas o de control financiero de repente, y que manejamos costos, podamos identificar solamente en qué se diferencia. Cuando hablamos de un método directo de asignación, es cuando el departamento de soporte reparte directamente sus costos en los departamentos de producción o de ingresos. ¿Cuál es la premisa de la asignación? Es repartir los costos de los departamentos de soporte a los departamentos que son los que generan el ingreso. Llámese departamento de producción, llámese departamento de ventas, llámese departamento comercial. Los que generan ingresos, ellos tienen que asumir los costos de toda la empresa, porque todas las demás áreas no generan costos. La idea es que los departamentos de soporte queden siempre en cero. Por eso que ellos trasladan todos sus costos, ¿no? Entonces, en el método directo, cada departamento de soporte directamente le envía sus costos a cada departamento de producción bajo una tasa cualquiera que hay que definirla después, ¿no? En el método escalonado hay una relación unilateral entre departamentos de soporte. ¿Qué quiere decir? Que hay un soporte que le da servicios a otro soporte. Y recién ese segundo soporte es el que termina derivando todos esos costos. Y en un método algebraico, lo que hacíamos era ver que existe una relación bilateral entre departamentos de soporte. O sea, hay un departamento digamos, de soporte
que le da al departamento B y el departamento B de soporte le da al departamento A. Entonces, hay una relación ahí. En esos casos, solo como para que tengan una idea, ¿no? Pero en esos casos, ¿cómo se resuelve ese tema matemáticamente? Es cuando tú generas sistemas de ecuaciones. Un sistema de ecuación para cada centro, con lo que entra y lo que sale. Entonces, si tú tienes 3 departamentos de soporte, tienes un sistema de ecuaciones con 3 variables y 3 ecuaciones, y entonces tú lo resuelves, ¿no? Y así se da para n, ¿no? Si tienes 5 departamentos de soporte, claro, vas a tener un sistema de ecuaciones con 5 variables y con 5 ecuaciones, cosa que lo puede resolver una calculadora, ¿no? O sea, no hay ninguna complejidad ahí. Pero tú vas a tener tantas ecuaciones y tantas variables como centros de soporte tengas, ¿no? Eso desde el punto de vista matemático, ¿no? Y finalmente vimos los sistemas de costeo. Y los sistemas de costeo, yo les comentaba, son de 2 tipos, ¿no? Sistema de costeo tradicional y un sistema de costeo no tradicional. El día miércoles lo que hicimos fue revisar lo que es el sistema de costeo tradicional. En el sistema de costeo tradicional pueden ser de 2 tipos a su vez. O sea, imagínense que estamos armando, tenemos sistemas de costeo. El sistema de costeo se divide en 2, tradicional y no tradicional. En el tradicional se divide a su vez en 2, sistema de costeo por orden de trabajo y sistema de costeo por procesos. ¿Cuál es la diferencia? El sistema de costeo por orden de trabajo es más usado para cuantificar o evaluar costos de trabajos especializados, de trabajos ya específicos, particulares. Mientras que el sistema de costeo por procesos lo que hace es costear para grandes volúmenes. ¿De acuerdo? Esos son los sistemas de costeo más eficientes para ese tipo de productos o para ese tipo de servicios. Pero eso no quiere decir que estén obligados a usar esos sistemas de costeo. ¿Por qué? Yo les decía, el sistema de costeo por orden de trabajo es para trabajos puntuales, ¿de acuerdo? Pero ustedes un trabajo puntual lo podrían costear como un costeo por procesos. Claro que sí. Ustedes si quieren lo pueden costear por procesos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que para ese tipo de trabajos es más eficiente costearlo por orden de trabajo. Cuando veíamos el sistema de costeo por procesos, sistema de costeo por procesos se usa para grandes volúmenes. Y hablamos, por ejemplo, la fabricación de cerveza, todo lo que es líquidos, petróleo, gaseosas, todos ellos usan costeo por procesos. Entonces, ellos podrían costear por orden de trabajo, sí lo podrían hacer. Pero ¿qué pasa? No va a ser tan eficiente ese costeo. Para ese tipo de negocios, para ese tipo de industrias, es más eficiente usar el sistema de costeo por procesos. Conclusión, los sistemas de costeo obedecen a una razón de eficiencia para determinar cuál vas a usar. No es una prohibición, no es que no se pueda, no es que no exista. Tú lo que costeas por procesos lo puedes costear si quieres por orden de trabajo, lo puedes hacer y viceversa, lo puedes hacer. La diferencia es que no va a ser tan eficiente. Ese es el tema, no va a ser tan eficiente. Y como lo que queremos es un costeo eficiente, porque no se olviden, ¿cuál es nuestro horizonte? Encontrar, definir el precio de venta. Yo necesito el costo lo más sincero, lo más transparente y lo más preciso posible. Entonces yo voy a buscar el método más eficiente. Entonces a eso, la respuesta es entonces, ¿no? El planteamiento es, si van a costear trabajos individualizados, utilicen costeo por orden de trabajo. Si van a costear por grandes volúmenes, costeo por procesos. Eso es lo que tenemos que tener presente, ¿no? Y bueno, pero todo eso dentro de lo que es el sistema de costeo tradicional. Pero yo les comentaba que hay un sistema de costeo no tradicional, que es el que vamos a ver ahora, ¿no? El sistema de costeo no tradicional es el sistema de costeo ABC, ¿de acuerdo? En líneas generales, el sistema de costeo basado en actividades, que es el ABC, es el sistema de costeo más potente que los tradicionales. O sea, si a mí me dijeran que escoja cualquiera de ellos para implementar, yo recomendaría de lejos sistema de costeo por actividades, sistema de costeo por ABC. Ese es el más eficiente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que también es más costoso de implementar. Ese es el tema. Por eso es que a veces no todas las empresas tienen un sistema de costeo ABC. Sin ir muy lejos. Por ejemplo, a ver, sistema financiero peruano, a nivel de costos, no todos los bancos tienen un sistema de costeo ABC, y estamos hablando de bancos, ¿eh? O sea, bancos que tienen presupuesto, ellos no tienen ABC, ellos usan tradicional muchas veces.
¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que me llevaría a mí a pensar que yo podría estar ya usando un sistema de costeo ABC y no un sistema tradicional como el que muchas veces las empresas empiezan, ¿no? ¿Qué cosa es lo que a mí me podría estar llevando a pensar eso? Por ejemplo, cuando las tasas CIF en su cálculo empiezan a fallar. ¿Y cuándo fallan? Cuando el CIF es significativo. ¿Por qué fallan? En realidad fallan porque pierden precisión, ¿no? Recuerden de que la estructura de costos es material directo, mano de obra directa y CIF. Para el material directo y mano de obra directa no me importa el sistema de costeo, porque estos dos son naturales. Eso lo hace cualquiera. Ahí no tengo que pensar. Solamente es llevar bien el registro y ya está. Por el CIF, por culpa del CIF, es que existe un sistema de costeo. Es que tengo que buscar un sistema de costeo para asignar estos CIF. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el CIF es muy grande, cuando es significativo, el sistema de costeo tradicional, como no es tan eficiente como el basado en actividades, pierde precisión. Entonces, cuando el CIF es muy grande, ya vale la pena utilizar una herramienta más potente. Si el CIF fuera pequeño, por algo pequeñito yo no voy a gastar recursos en un buen sistema de costeo porque es pequeñito. Pero si es un CIF muy grande, ahí sí, ¿no? O cuando las actividades de los CIF no están relacionadas con el número de unidades producidas o cuando tengo mucha variedad de productos. ¿Por qué cuando tengo mucha variedad de productos? Porque el sistema de costeo basado en actividades intrínsecamente también trae consigo un alto componente de tecnología, ¿no? Porque como tú ya si vas a costar por actividades, ya no solamente piensas en una base de asignación de costos, sino puedes pensar en N bases de asignación. El sistema de costeo tradicional, ¿por qué pierde precisión? El sistema de costeo tradicional pierde precisión porque estás repartiendo costos bajo una base de asignación. El sistema de costeo ABC es más eficiente porque tú repartes costos en N bases de asignación. Profesor, no le escuchamos.